Muy buenos días, tardes y noches. Hoy viajaremos a los años 80 y 90 para ver los momentos más importantes y cómo estos afectaron al Perú. Número 1. El regreso a la democracia. Tras 12 años de gobiernos militares, en 1980 el Perú retornó a la democracia. Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente. Su mandato trajo esperanzas, pero también grandes retos. Largo de nuestra historia republicana. La banda nuevamente la presidenta del Congreso. El 28 de julio de 1986, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry recibía por segunda vez la banda presidencial a manos del presidente del Senado. El regreso a la democracia demostró la necesidad de libertad política, pero también evidenció que la democracia no basta, sino resuelve problemas económicos y sociales. Número 2. La inmigración y emigración. Durante esta década, cientos de miles de peruanos migraron del campo a la ciudad y muchos otros salieron del país. La razón, la violencia terrorista y la crisis económica. Bienvenidos a la ciudad de Lima, Perú. Hora local 5:30 de la mañana. Gracias por volar con nosotros. Saludos a los que regresan a esta tierra prodigiosa, Lima, Perú. La migración transformó ciudades como Lima, generando nuevos barrios, cultura, pero también desafíos sociales. Número 3. Crisis económica y violencia política. La inflación se disparó en los 80, llegando a niveles históricos. El terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA causaba terror en todo el país. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. La violencia afectó a los más vulnerables. Mientras la economía colapsaba, el país parecía romperse en mil pedazos. Número 4. Colapso de los partidos tradicionales en la década de 1990. Por un pituco, el chino es nuestro. El día de las elecciones, los dos contrincantes fijaron su centro de batalla en hoteles del centro de Lima. Vargas Llosa tomó el Sheraton, mientras que el séquito de Fujimori, principalmente familia y algunos trabajadores cercanos de su campaña, tenía una suite y sala de conferencias en el Hotel Crillón. Al cerrarse formalmente las mesas de votación, los canales de televisión competían entre sí para anunciar los resultados finales de las elecciones. Y se confirmaba lo increíble: el esfuerzo de último minuto de Fujimori le había dado el segundo lugar y le había negado a Vargas Llosa el mandato que buscaba, una victoria completa en primera vuelta. Los resultados finales mostraron que el margen era aún más estrecho de lo que inicialmente se pensó. Vargas Llosa obtenía 27,6% de los votos y Fujimori 24,5%. Los encuestadores predijeron que aquellos que habían respaldado al APRA y a los candidatos de izquierda de la primera vuelta respaldarían a Fujimori en la segunda y lo llevarían a la victoria. En la víspera de las elecciones, los candidatos iban parejos. Según la encuestadora Apoyo, Vargas Llosa le iba ganando a Fujimori por 2 puntos, con la prohibición de hacer cualquier forma de campaña durante las últimas 48 horas. Fujimori usó las cámaras de televisión. Con el aplomo que luego se convertiría en su marca personal, se llevó a la familia de pesca durante el día e invitó a la prensa. Por lo tanto, era su imagen y no la de Vargas Llosa la que salió en la televisión la noche antes de la votación, como le dijo el periodista José María Salcedo. Su intuición le decía que ganaría con por lo menos 15% de ventaja. Lima, 10 de junio de 1990, a las 6 de la tarde. Al cierre de la votación, los analistas están dando los primeros resultados basados en las encuestas a la salida de las urnas. Lo inimaginable 3 meses atrás aparentemente se confirma. El afamado novelista mundial Mario Vargas Llosa, quien durante los 2 últimos años esperaba firmemente ser el nuevo presidente del Perú, ha sido derrotado por un semi-desconocido hijo de inmigrantes japoneses. El novelista llega a su sede de campaña manejando personalmente su Volvo azul. Acepta
acepta la derrota, pero sus correligionarios están frenéticos. Mujeres de clase media y media alta, trabajadores de campaña y partidarios no ocultan su tristeza y cólera. Algunos lloran histéricamente, otros corean impotentemente Mario presidente. Unos pocos chillan, golpe, queremos golpe. Claramente se escuchan sarcasmos raciales e insultos contra el ganador, pero Fujimori, el chino, que ha sido escogido por el grueso del electorado, aparece sereno y de alguna manera todavía austero en el balcón del Hotel Crillon, en el centro de Lima. Se dirige a una audiencia eufórica de miles de personas. La mayoría son vendedores ambulantes y moradores de pueblos jóvenes. Hoy día marca una nueva era en la historia del país, dice Fujimori. Habrá menos politiquería y la defensa de los intereses del pueblo. Este es el nuevo camino, afirma Alberto Fujimori. La falta de confianza en los políticos tradicionales abrió la puerta a liderazgos autoritarios. Número 5. La derrota de Sendero Luminoso. En 1992, con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, el Perú empezó a dejar atrás el terror. En el año de 1990, Sendero casi había ocupado el 40% del país. Si tomamos en cuenta que ese 40% había sido declarado zona de emergencia. El Perú estaba sumido en una profunda crisis económica, moral inclusive. Las muertes eran cosa de todos los días. La corporación RAND, que estudia, la violencia a nivel mundial, había dicho de que la democracia en el Perú ya no era viable. Nos habíamos acostumbrado a ser víctimas de la violencia. Sendero Luminoso había calculado que si entraban al equilibrio estratégico, a fines del año 2000, conquistaban el poder. Lo que parecía imposible estaba por hacerse realidad. Una mañana de marzo de 1990, el mayor Benedicto Jiménez, junto al mayor Marco Miyashiro, fueron convocados por la Dirección contra el Terrorismo para conformar el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, con el único objetivo de capturar al máximo líder de Sendero Luminoso y a su cúpula dirigencial. Hasta ese momento, nosotros éramos investigadores o detectives y recibíamos los detenidos que nos ponía la Guardia Civil. Pero era urgente empezar a hacer inteligencia y obtener nuestra propia información, porque la información que nos daban los órganos de inteligencia no servía para nada. Un sector de la Dirección contra el Terrorismo pensaba que los métodos que se estaban utilizando no eran los adecuados. Teníamos una gran cantidad de capturas, pero ellos salían en libertad al mes, a los 2, 3 meses, y otra vez en la libertad para reincidir en el delito de terrorismo. El GEIN entonces comenzó a hacer su propio trabajo de inteligencia, que incluía las capturas y detenciones, y aplicó una metodología más efectiva que consistió en reunir importantes pruebas antes de detener a un sospechoso y no después, como venía ocurriendo. A este método le decimos investigar para detener. Tuvo la ventaja de que los detenidos de esta última metodología, investigar para detener, sí eran sentenciados. Benedicto Jiménez no solamente buscó rescatar lo que se había hecho antes en términos de investigación, sino mejorarlo sustantivamente, combinando la investigación policial clásica con una suerte de inteligencia operativa, sobre todo con un conocimiento profundo del enemigo, y eso suponía estudiar, estudiar y estudiar, y no precisamente los textos más divertidos. En conclusión, los años 80 y 90 dejaron huellas profundas en el Perú, de aquellos años aprendidos que la democracia necesitaba ser fortalecida día a día, que la violencia no es el camino y que las crisis, aunque dolorosas, también abren oportunidades de renovación.